Bueno, pues buenas tardes. Me llamo Francisco Porras y soy director académico del Centro de Investigación Social Avanzada CISAF. Antes de empezar con nuestro evento, pues quisiera recordarles que a la entrada se les dieron unas tarjetas en blanco. Si tuvieran alguna pregunta dirigida al doctor Esquetino o a la maestra Gómez Chico, pues les agradecería por favor que las anotaran en ellas y que se las entregaran al staff de CISAF que se encontrará en los pasillos. Después de la conferencia y la réplica habrá un tiempo justamente para atender estas preguntas. El CISAF es una comunidad de investigadores, docentes y alumnos que tiene sus instalaciones aquí en Santiago de Querétaro, que deseamos servir a la persona y a la sociedad a través de la búsqueda apasionada por la verdad. Aspiramos a ofrecer un espacio de encuentro y de formación académica de alto nivel para contribuir a la consideración de los problemas fundamentales de nuestras sociedades. Esto lo realizamos a través de líneas de investigación en filosofía, bioética y ciencias sociales y jurídicas. Con el objeto de acercar criterios para decidir bien, tanto al público en general como al especializado, hemos organizado este evento, Pensar para Decidir, el 2018 y lo que sigue. El título refleja nuestras preocupaciones y convicciones. Estamos convencidos que es necesario reflexionar, pensar, intercambiar razones y discernir. Esto es indispensable para actuar bien. Pero por otro lado, lo que sigue al 1 de julio es quizá más importante que las elecciones mismas, en el sentido que los grandes problemas y oportunidades nacionales se encontrarán todavía ahí. Hay que pensar y discernir para comprometerse por nuestro país más allá de las elecciones. Por estas razones, en el CISAF agradecemos la presencia esta tarde del doctor Macario Esquetino. Su conferencia arrojará luz sobre un proceso electoral que quizá más que otros años parece poco claro y complejo. El doctor Macario Esquetino es profesor investigador de la Escuela de Graduados en Administración Pública del Tecnológico de Monterrey en Ciudad de México y coordinador de planeación del periódico El Universal. Anteriormente se ha desempeñado como coordinador de planeación del gobierno del Distrito Federal, así como asesor en organismos públicos, privados y sociales. Macario Esquetino estudió la carrera de ingeniero químico y de sistemas en el Tecnológico de Monterrey, la maestría en economía en el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE y el doctorado en administración del programa TEC de Monterrey, Universidad de Texas en Austin. Es candidato al doctorado en historia por la Universidad Iberoamericana. Además, como es conocido, es autor de varias publicaciones. Entre ellas me gustaría señalar el libro 100 años de confusión, sobre las narrativas que ayudaron a justificar el régimen político mexicano del siglo XX y que quizá puede ofrecer una visión de largo aliento que ayude a explicar nuestra situación actual. Bienvenido, doctor Esquetino. Muchísimas gracias, muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes, gracias al CISAF por la invitación. Hay muchas cosas importantes que vienen en los próximos días, indudablemente la más importante es mañana, esperamos ganar la prueba. Ya menos importante es el tema de la elección, y lo que sigue, a pesar de lo que decía, va a ser pues algo mucho más complejo de entender. Yo quiero platicar con ustedes lo que creo que está pasando en el mundo y en México, y para empezar creo que lo más importante es tratar de entender cómo es que los seres humanos funcionamos de maneras muy extrañas. Los seres humanos creen que son inteligentes, pero en realidad los seres humanos somos bastante limitados, tontos diría yo. No podemos entender la realidad y para poder funcionar tenemos que simplificarla, y en estas simplificaciones perdemos mucha información y después acabamos tomando decisiones equivocadas. Por ejemplo, creemos que lo que conocemos es todo lo que existe, y esto nos hace complicadísimo hablar con otras personas. Pensamos que todos entienden lo mismo, cuando en realidad cada uno de nosotros conoce algo diferente, y luego pensamos que si alguien opina distinto de nosotros es pues, porque es tonto, porque es tramposo, porque si no pensaría igual que nosotros. Y no, en realidad lo que ocurre es que todos
conocemos distintas facetas de la realidad y es importante entenderlo para poder hablar con los demás. Segundo, entendemos las amenazas antes que las oportunidades, y esto es un asunto evolutivo. Todos los que están aquí porque alguno de sus antepasados logró escapar del león que se lo iba a comer, y si escapó es porque se dio cuenta que era una amenaza. Entonces ustedes siguen alambreados de la misma manera, se preocupan más por las amenazas que por las oportunidades que puedan existir. De eso viven los medios de comunicación, de venderles amenazas a ustedes, por eso publican lo que publican. Mucha gente dice que los medios deberían publicar buenas noticias. Esto no es cierto. Si publicaran buenas noticias nadie los compraría. Nosotros los compramos porque publican amenazas, y eso es lo que queremos ver, porque es lo que nos hace sentirnos vivos. Adicionalmente, creemos siempre que hay alguien detrás de todo lo que ocurre. Esto también es evolutivo, nada más que no se comparte con todos los animales. Esto es solo de los primates, y la razón es muy sencilla. El único predador de los primates es otro primate. A los gorilas los matan los gorilas, a los chimpancés los matan los chimpancés, y a los seres humanos los mata otro ser humano. Por eso en la noche, cuando oyen un ruido en su casa, no piensan que fue el gato que se cayó el florero, sino que de inmediato dicen, hay alguien ahí. ¿Por qué? Porque la amenaza más importante, es la que tenemos que tener en mente para poder sobrevivir. Esta incapacidad de entender bien la realidad es más notoria cuando tenemos una transformación, porque cuando hay un cambio nos cuesta muchísimo trabajo entender. Nosotros, decía yo, entendemos lo que conocemos y por lo tanto no podemos entender adecuadamente lo que viene. Segundo, vamos a ver los riesgos y no las ganancias. Y tercero, vamos a suponer que todo es en beneficio de alguien más. De aquí vienen las teorías de la conspiración, de aquí viene esta idea del innombrable y cosas por el estilo. Entonces esto nos hace muy difícil entender el mundo. ¿Qué es lo que nosotros nos imaginamos? ¿Qué es lo que conocemos? Conocemos un mundo industrial en donde hay empleos que tienen prestaciones, en donde estudiar una licenciatura garantiza el éxito, el mundo se divide en izquierda y derecha, y además la televisión domina la información. Esto es lo que conocemos. Esto no existe, ¿no? Esto no existe. Y todos me van a decir, sí, ya lo sabía yo, todos ya saben que no existe. Pues no es cierto. Actúan como si siguiera existiendo. Por eso se preocupan por el petróleo. El petróleo no tiene sentido. Si ya no es una economía industrial, el petróleo no es importante. El petróleo es importante para la industria. Pero si ya nos movimos fuera de la economía industrial, el petróleo es cada vez menos importante. Sin embargo, no nos damos cuenta, insisto, seguimos pensando en ello. Segundo, mantenemos las prestaciones atadas al empleo. Y esto es un problema mayor porque ya no generamos empleos, entonces la gente no tiene ni empleo ni prestaciones, por eso vive en la miseria. Tercero, la gente cree que estudiar sirve de algo. Yo no sé dónde sacaron esa cosa tan rara. Estudiar no necesariamente ayuda mucho, pero les encanta, ¿no? Seguimos, insisto, dividiendo el mundo en izquierda y derecha y nos seguimos alimentando con periódico y televisión. Y esto es un problema porque esto nos impide entender bien lo que está ocurriendo en la realidad. ¿Qué es lo que hoy ocurre? Creo que estamos viviendo un momento de tres grandes transformaciones al menos, que son importantísimas. La primera es tecnológica. Estamos usando la energía de una manera totalmente distinta como la usábamos antes. Vivimos en un mundo en donde las tecnologías de información y comunicaciones son determinantes. En segundo lugar, tenemos una transformación económica muy importante. Ya no hay un solo polo de desarrollo económico en el mundo, hay varios. Hay un proceso de automatización que efectivamente está transformando la manera como producimos. Y finalmente, en materia política tenemos un proceso de polarización y tenemos además un movimiento antiglobalización. Estas tres transformaciones están ocurriendo. ¿Cuál es la relación entre las tres? Es lo que no es claro. Y como los seres humanos, insisto, no son muy inteligentes, lo que buscan es la solución más sencilla posible. Y la solución más sencilla es esta. La tecnología está destruyendo empleos, la gente que pierde el empleo vota por Donald Trump y por el Brexit, y además hay calentamiento global. Ya se acabó la discusión. Bueno, esto creo que esto está mal, ¿no? Esto, otra vez, cuando uno encuentra una solución sencilla, normalmente esa solución es errónea. Es el caso de esto. Es la que todo el mundo tiene en la cabeza, es la que nos publican en medios masivos, es la que ustedes leen en todas partes, pero eso no significa que sea correcta. Yo creo que esto no está pasando así. Creo que efectivamente tenemos estas tres grandes transformaciones, pero me parece que la relación entre ellas es muy diferente. Creo que el cambio tecnológico está afectando al mismo tiempo a la economía y a la política, pero por caminos distintos. Y la relación entre economía y política no es clara. Si nosotros no entendemos adecuadamente la relación entre las transformaciones, entonces no vamos a entender lo que está pasando, y creo que eso es lo que tenemos ahora enfrente. Y déjenme darles datos para que vean esto. Primero, esto que me parece que es muy importante, la distribución de ingresos en el mundo.
Esto es cómo ha cambiado el ingreso de todos los seres humanos entre 1988 y 2011. No hay datos más recientes que estos, es lo más reciente que hay. Esta información tarda mucho en procesarse. Entre 1988 y 2011, 7,000 millones de seres humanos, de los más pobres a los más ricos, y el movimiento de abajo hacia arriba es cuánto cambió su ingreso en ese periodo. Ustedes han escuchado por todos lados que el 1% se queda con todo, y ese es el gran problema del mundo. El 1% es este. El 1% incrementa su ingreso en los últimos 25 años en 30%. Y eso no es mucho, es más que los que están juntos. Y los que están juntos, pues como son envidiosos, como todos los seres humanos, están enojadísimos con ellos y dicen, se están quedando con todo. Pues depende, mano, porque mira, estos que les va mal, pues son los que viven en Europa, los que viven en Estados Unidos, están enojadísimos porque estos tienen más. Pues no, en realidad quien ha incrementado su ingreso de manera notable en los últimos 25 años es quien vive entre el 30 y el 80% de la distribución del ingreso global. Este grupo de personas ha multiplicado su ingreso por al menos el doble en esos 25 años. Pero ustedes no los conocen. Entonces, como no los conocen, no tienen ni idea de que está pasando esto. Otra vez, ese es parte del problema. ¿Quiénes son ellos? 1.300 millones de chinos, 1.200 millones de indios, 500 millones que viven en el sur de Asia, 200 millones distribuidos entre América y África. Ellos son. Pero no los conocemos. Entonces cuando nos dicen es que estos últimos 25 años de neoliberalismo son una tragedia, pues ahí va todo el mundo y dice que sí. Pregúntales a ellos, mano. Para ellos esto no fue una tragedia, los últimos 25 años han sido espectaculares. Y si el mundo ha estado creciendo en esos 25 años y el ingreso se distribuye mejor, lo lógico es que la pobreza se haya reducido en ese periodo. Estos son los datos del Banco Mundial. Las 3 líneas de pobreza que mide el banco: $5.50 al día, $3.20, $1.90. Esta última es la más importante porque es la que le llaman pobreza extrema. Y vean lo que hemos hecho. A inicios de los 80, más del 40% de los seres humanos vivía con menos de $2 diarios. Hoy es menos del 10%. En el transcurso de 35 años sacamos al 30% de la población mundial de la pobreza extrema. O dicho más claro, 2,000 millones de seres humanos en 1980 no tenían para comer, hoy tienen futuro. Eso nunca antes había pasado en la historia de la humanidad. Los mejores 35 años en materia económica de toda la historia de la humanidad son los últimos. Esos exactamente que a ustedes no les gustan. Esos de los que todo el mundo se queja. ¿Por qué se quejan? Pues porque a ustedes no les fue bien. ¿Yo qué culpa tengo, mano? ¿Ve? 2,000 millones de seres humanos sacamos de la pobreza. Eso es lo que es realmente importante. Y de eso no nos damos cuenta, insisto, porque no tenemos la información. ¿Y por qué? Pues no los podemos conocer. Conocemos a la gente que está cerca de nosotros. ¿Cómo se distribuye este ingreso en el mundo visto de esta manera? Este es las personas, toda la población del mundo, 7,000 millones de personas por nivel de ingreso. Los que ganan menos de $2 diarios, entre 2 y 10, 10 y 20, 20 y 50 y más de $50 al día. Este es México. Vean ustedes, primera cosa importante, que México no tiene un problema de pobreza extrema. Solo el 3% de los mexicanos vive con menos de $2 al día. Para poder traducir los dólares a pesos, permítanme decirlo porque no es trivial, no son dólares normales, son dólares que se llaman de paridad de poder adquisitivo. La traducción es sencillita, son menos de 20 pesos diarios. Hay 3% de los mexicanos que vive con menos de 20 pesos al día. Eso no debería ocurrir, no debería haber nadie ahí, pero es nada más 3%. 3% son 3 millones de personas, ¿no? Pero nada más es 3%. ¿Dónde está el problema realmente importante para México? Las rayas amarillas. 85% de los mexicanos vive con menos de 200 pesos al día. Con 200 pesos al día sí se puede vivir, pero no se puede vivir muy bien. Es decir, alcanza para comer, uno comprar unas pocas cosas, pero no mucho más que eso. 85% de los mexicanos vive con menos de 200 pesos al día. Esto no significa que ganen menos de 200 pesos al día. Nadie gana menos de 200 pesos en México, ganan 300, 400 pesos, sí, pero tienen hijos, mano. Ese es el problema. Es decir, son 200 pesos por persona, 85% de los mexicanos. Lo cual significa que solo 15% de los mexicanos tienen más de 200 pesos al día para gastar. Y este es un problema mayor para la economía porque, pues si hay nada más 15% con más de 200 pesos, pues esos son los que pueden comprar. Entonces todo el mercado mexicano se reduce a 15% de la población. Por eso la economía mexicana no puede crecer de manera sostenida, no hay suficiente número de personas que compren.
Comparen con Brasil. Brasil tiene un problema de pobreza extrema mayor que el de México, vean la barrita roja. Pero a cambio, en la pobreza moderada o pobreza normal, Brasil está mejor que nosotros. Solo el 80% de los brasileños vive con menos de 200 pesos al día, lo cual significa que tienen un mercado del 20% de su población, que adicionalmente es del doble de la mexicana. Entonces es un mercado pues más o menos que funciona. Chile, el país más desigual del mundo hasta hace muy poco tiempo, pero llevan 25 o 30 años de hacer las cosas bien, y observen, solo 70% de los chilenos vive con menos de 200 pesos al día. Y ya tienen un mercado grandecito. Para que sientan feo, pongo algunos países ricos. Ahí está España, Estados Unidos y el paraíso. En Dinamarca no se fijen porque nunca lo van a ver, ¿no? Digo, igual van de viaje alguna vez a Dinamarca, pero eso no es lo relevante. México nunca va a ser Dinamarca. México puede ser España. Los españoles son como nosotros, desordenados, viven en la pachanga y son ricos. O sea, se puede ser rico y seguir en la pachanga, sí se puede, esta es España. Para ser como Dinamarca tenían que cumplir reglas, y los mexicanos eso no lo van a hacer jamás, así que ni lo piensen, eso no va a ocurrir. Lo que todo el mundo ahora se angustia es, dice que estamos destruyendo empleos con la tecnología. Esta gráfica me la robo de McKinsey, y dice el proceso de automatización va a destruir empleos, y pone ahí los países que más van a sufrir, entre ellos México, porque como México hoy es una potencia industrial y precisamente la automatización sustituye empleos industriales, pues entonces nosotros vamos a sufrir mucho. Bueno, este es un gran ejemplo de lo que decía yo al principio. Nos encanta ver amenazas en todos lados. Si lo que estamos haciendo es automatizar, significa que vamos a trabajar menos. Pero trabajar menos no significa que haya menos empleos. Trabajar menos significa que lo que vamos a tener es más tiempo libre. Es lo que no entendemos. En los últimos 200 años hemos usado tecnología en serio los seres humanos. ¿Qué hemos logrado en esos 200 años? Generar montones de empleos y al mismo tiempo tener tiempo libre. Puedo calcular cuál es el tiempo libre que ha tenido un ser humano desde mediados del siglo XIX más o menos, en los que hoy son países desarrollados porque hay datos. Y observen, a mediados del siglo XIX, una persona que vivía en estos países tenía 6 horas libres a la semana. Eso es todo lo que había, 6 horas a la semana. ¿Qué hacían en esas 6 horas? Bueno, pues en ese entonces la gente iba a misa el domingo y a la comida de la familia, 3 horas. Y las otras 3 horas distribuidas en la semana, media hora diaria para medio leer el periódico, leer un libro, lo que sea. Es todo lo que había. No nos damos cuenta de eso. En estos la gente trabajaba 12 horas. Pero el trabajo de verdad no era ahí, el trabajo de verdad era en la casa. Tampoco se acuerda ya nadie de eso. Si ustedes hoy quieren cenar pollo, ¿qué hacen? Pasan al súper, compran su pollo y se la cocinan. ¿Cómo le hacía uno para comer un pollo a mediados del siglo XIX? No había súper. Querían pollo, tenían que tener pollos en su casa. Y el día que se lo quería uno comer, salía uno a perseguir al pollo, lo agarran, lo meten en agua, primero lo ahorcan, lo meten en agua hirviendo para poderlo desplumar, y entonces ya se lo pueden comer. Y si querían ropa, la tenían que hacer ustedes porque no había almacenes. Y si querían lavar su ropa otra vez, mano, ponte a hervir el agua, échale sosa cáustica y a darle, maestro, hasta que se limpie. Ahora hacen montoncitos por color, le pican botones, todo lo que hacen, ¿me explico? Es decir, lo que hoy tenemos es tiempo libre en abundancia. No se dan cuenta de eso. En los países desarrollados las personas tienen 40 horas libres a la semana. Y esto lo que significa es un espacio de negocio monumental. Porque la gente en su tiempo libre solo puede hacer 2 cosas, entretenerse y comunicarse. Entonces quien vende entretenimiento y comunicación está vendiendo lo que quiera. ¿Por qué? Porque la gente lo va a comprar. Y lo va a comprar porque no tiene nada que hacer. Hay tanto tiempo libre que hasta pueden estar aquí oyéndome en vez de estar trabajando. ¿Se dan cuenta? Eso es tiempo libre, ¿me explico? En México tenemos igual tiempo libre como aquellos países, no tanto. En México hay menos tiempo libre porque México es el país más trabajador del mundo. Nadie trabaja más que los mexicanos. No producimos nada, pero trabajamos todo el tiempo, ¿me explico? Si uno vende lo que el mercado quiere comprar, uno va a tener éxito. Si uno vende lo que uno sabe hacer, uno no va a tener éxito. Porque lo que ustedes saben hacer o lo que les gusta hacer a ustedes no le importa nada. Si ustedes quieren tener éxito en el mercado, tienen que vender lo que la gente quiere comprar, no lo que ustedes saben hacer. Si ustedes quieren vender lo que saben hacer, les va a pasar la tragedia que les voy a platicar ahorita, que es el mejor ejemplo que tengo. Esta es la población de caballos y burros en Estados Unidos, de 1900 a 1960. Ya no hay más datos, los dejaron de contar, pero aquí se ve la tragedia. En 1915 había un caballo por cada 4 estadounidenses. Para 1960 era un caballo por cada 30 estadounidenses.
Esto es una caída en la población de caballos y burros de más del 90% en términos relativos. Es una tragedia espantosa. Si los caballos y los burros pudieran escribirnos, dirían que este pedacito que marqué con la flecha amarilla es la época de la gran tragedia de los caballos y los burros. Pero no escriban. Pero al mismo tiempo que ellos hay una población que sufrió exactamente lo mismo y por la misma razón, los mineros de carbón. Los mineros de carbón igual prácticamente desaparecen en ese periodo y por razón obvia. En 1900 ¿cómo producíamos? Usando carbón y movíamos lo producido en caballos y burros. Para 1950 producíamos usando petróleo y la producción se movía en camiones y autos. Nadie necesitaba ni caballos ni burros de mineros de carbón. Y entonces todos se fueron al demonio. Los mineros ahí siguen unos pocos y ahora en las elecciones se quejaban y decían que vivían en la miseria y que les abrieran una mina. Y como Donald Trump no entiende nada, dijo: yo les voy a abrir la mina. A ver, güey, ¿qué vas a hacer? Estos pobres van a trabajar, van a producir, nadie va a comprar lo que producen, van a vivir igual de miserables que hoy, pero además trabajando. ¿Qué caso tiene? Pero pues eso es lo que pasa cuando uno no entiende lo que el mercado está señalándonos. Esto es importantísimo. El mundo está cambiando y está cambiando muchísimo. Es un mundo totalmente distinto en el que abunda el tiempo libre y por lo tanto turismo, comunicaciones, entretenimiento van a vender lo que quieran. El conocimiento se vuelve cada vez más importante y la mano de obra sin habilidades es cada vez menos importante. Pero el cambio principal no ocurre ahí, el cambio principal ocurre en otro lado. El cambio principal es el efecto de la tecnología sobre la manera como la sociedad funciona. Y para esto déjenme otra vez hablar de cómo funcionamos los seres humanos. Los seres humanos son animales sociales, ustedes son animales sociales. Y como animales ustedes nada más piensan en dos cosas. Ustedes solo piensan en sobrevivir y en reproducirse. Ese es lo único en lo que piensan. Van a decir que no, que la filosofía, no es cierto. Sobrevivir y reproducirse ocupa todo el tiempo que ustedes tienen libre para pensar. Pero como son animales sociales, sobrevivir y reproducirse funciona si ustedes pertenecen a un grupo y dentro de ese grupo están bien posicionados. Es decir, para los seres humanos no hay nada más importante que cómo nos perciben las personas que forman parte de nuestro grupo. Eso es lo que determina nuestro éxito. De ahí viene la probabilidad de sobrevivir, de reproducirnos y que nuestra descendencia sea exitosa. Lo cual significa que para los seres humanos no hay nada más importante que el estatus. El dinero no es relevante. El dinero ayuda a construir estatus, pero lo que importa es el estatus. Si ustedes perdieran el dinero que tienen hoy, pero mantuvieran la posición que tienen frente a su grupo, vivirían tranquilos. Al revés, no. Si pierden la posición que tienen hoy, aunque tuvieran mucho más dinero, vivirían en la miseria. Y esto exactamente es lo que está ocurriendo. Estamos viviendo una transformación brutal en el mundo, que está destruyendo los grupos de los que formábamos parte. Y si el grupo en el que yo estaba desaparece, mi estatus desaparece con ellos. Y no hay nada que angustie más a un ser humano que perder el estatus. Esto es lo más importante que hay. Y para eso necesitamos entender cómo formamos los grupos. Y los grupos humanos los formamos por eso que nos diferencia de los animales. Mucha gente dice que los seres humanos piensan. Yo no sé de dónde sacaron esa idea tan extraña. Los seres humanos no piensan. Los seres humanos piensan un poquito, piensan igual que un gato. Ustedes piensan igual que un gato. Un día que tengan la oportunidad, observen bien a un gato y van a ver que piensa igualito que ustedes. ¿Cuál es la gran diferencia entre el gato y ustedes? Que ustedes hablan. Esa es nuestra gran diferencia. Nosotros podemos hablar. Y hablar es lo que nos ha permitido construir todo lo que tenemos. Cuando aprendimos a hablar, nadie sabe, pero suponemos que fue hace 100, 150 mil años. Y lo que hicimos de inmediato cuando empezamos a hablar es tratar de entender el mundo. Y el mundo para nosotros eran los animales. Y eso fue lo que pintamos en las cavernas de todo el mundo hace 50 mil años. Hace 15.000, a un grupo humano se le ocurrió una idea brillante. A uno de sus muertos, en vez de enterrarlo completo, le cortaron la cabeza, la limpiaron muy bien, la adornaron, le pusieron conchitas en los ojos y la colocaron en el centro de la vivienda. Y empezamos a adorar a nuestros antepasados. Hasta antes de ese momento no había existido nunca un grupo humano de más de 60 personas. A partir de ese momento, con esta referencia común, pudimos juntar 100, 200, 300 personas que vivían en el mismo lugar 1 año, 2 años, 3 años, pudieron entender los ciclos de las plantas e inventamos la agricultura. Y entonces pudimos vivir cada vez en grupos mayores. Hace 6.000 años aprendimos a escribir. Y cuando uno escribe puede construir historias más complejas y empezamos a construir historias alrededor de nuestros antepasados y los elevamos de nivel, los convertimos en dioses. Un dios local aquí del pueblo, nada del otro mundo, pero un dios ya te permite juntar 2.000 personas y fundar una ciudad.
Y cuando la escritura la pueden leer muchas personas, entonces mi Dios local se puede convertir en un Dios universal. Y con un Dios universal yo ya no junto 2000 personas, junto millones de seres humanos y puedo hacer un imperio. Todos los imperios de la antigüedad, el imperio romano, el imperio Han en China, el imperio Parto en Persia, todos se construyen alrededor de esta idea. Y funcionamos en ello 1000 años, hasta que a alguien se le ocurrió inventar la imprenta. Y la imprenta es un problemón, porque cualquiera puede publicar sus tonterías y todo el mundo las lee. Es decir, la imprenta permite un mercado libre de ideas. Y si yo tengo un mercado libre de ideas, mantener vivo a Dios se hace imposible. Y empezamos a matar a Dios. Y el problema es que Dios es lo que nos mantenía unidos. Y tuvimos que sustituirlo con algo. Inventamos la razón. Por eso ustedes creen que piensan. Porque llevamos 500 años diciendo que pensamos y que podemos explicar el mundo con la ciencia y podemos gobernarnos con la democracia y podemos vivir juntos en naciones. La nación es un invento del siglo XVII. Inventamos la nación para poder vivir juntos aunque creyéramos en distintos dioses. A inicios del siglo XX inventamos los medios masivos. Y los medios masivos son muy diferentes porque no transmiten razones como la imprenta, transmiten sensaciones, sentimientos. Por eso las generaciones del siglo XX son las más sentimentales de la historia de la humanidad. Somos sentimentales hoy, que hay gente que cree que los perros y los gatos son más importantes que los seres humanos, porque generan más sentimientos. Y hemos sido tan sentimentales que fuimos un fracaso para educar a la siguiente generación y por eso sufrimos lo que sufrimos ahora. Y hoy estamos en otra transformación tecnológica que nos lleva a una forma de comunicación totalmente distinta, las redes sociales. Vean cómo estas transformaciones han sido muy poquitas en la historia de la humanidad, 5, 6, en toda la historia. Todo lo que están viviendo hoy ustedes es algo que han vivido muy pocas generaciones en toda la historia humana. Si ustedes se sienten angustiados hoy tienen toda la razón. Lo que están viviendo no es normal. Es una cosa que no le ha tocado a cualquiera. La ruptura que tenemos hoy entre jóvenes y adultos no es una ruptura generacional tradicional. No son los problemas que yo tuve con mis padres o ellos con los suyos. Lo de ahora es un problema mayúsculo, porque estamos entrando en una tecnología de comunicación distinta. Y cada tecnología de comunicación nos obliga a pensar distinto y a organizarnos distinto. Y el proceso de transformación es complejísimo. Vean lo que ha estado pasando en el mundo en el transcurso de los últimos tiempos. El siglo XX fue masivo. Por primera vez en la historia, en el siglo XX, produjimos para todos. Nunca lo habíamos hecho. Y para poder producir para todos, teníamos que producir para el promedio. Entonces inventamos las tallas: chica, mediana, grande y extra grande. Oiga, que a mí la mediana no me queda. Pues mira, o engordas para que te quede la mediana o enflacas para que te quede la chica. No hay más. Porque es la única manera que tengo de producir para todos, ¿me explico? Si ustedes tienen un mundo en el que la producción es masiva y la comunicación es masiva, la política tiene que ser masiva. En el transcurso del siglo XX dejamos de elegir a los mejores políticos o a las personas más calificadas para elegir al que sale más bonito en la tele. No estoy hablando de Peña Nieto, estoy hablando de John F. Kennedy, el primer presidente que fue elegido porque estaba bonito y salía bonito en la tele. Y fue un muy mal presidente, pero no importa, todo el mundo lo sigue adorando porque estaba bonito y su mujer también y salían muy bien en la tele. Es decir, en el siglo XX hablamos de una cosa que antes no había existido: las celebridades. Conocíamos a las personas en todo el mundo. Los que son aquí viejitos como de mi edad se acuerdan de cuando éramos jóvenes, nos sabíamos los nombres de los grupos musicales, los Beatles, los Rolling, The Who. Hoy nadie sabe los nombres de los grupos. Los chavos van a una cosa que se llama Corona Capital, 60 grupos musicales tocando prácticamente al mismo tiempo. Nadie sabe ni quién es, ni por qué toca, ni para qué toca. Es otro mundo, me explico. La última celebridad es Donald Trump, para que vean cómo todo el mundo acaba, todo siempre acaba en tragedia. ¿Me explico? El siglo XXI es totalmente distinto. El siglo XXI la comunicación es a través de las redes sociales, las tecnologías de información y comunicaciones, y en ellas no se mueven ni sensaciones como los medios masivos, ni razones como la imprenta, se mueve solo información. Ustedes reciben información en su dispositivo, le quitan tantito, le ponen tantito y lo vuelven a enviar. Y nunca supieron si era cierto o falso, pero ya lo mandaron. Esto es lo que le permitió ganar a Donald Trump. Donald Trump logra construir una realidad alternativa con base en información falsa que introduce en las redes sociales con la ayuda de sus amigos los rusos. Y con eso alcanza a mover un número suficiente de votos para poder ganar la elección.
Lo mismo pasa en el Brexit, lo mismo pasa en Cataluña, lo mismo está pasando hoy aquí. ¿Se acuerdan del debate este último que el señor Anaya sacó un letrerito con una dirección de internet para que fueran a ver los contratos del peje? Bueno, en 10 segundos hubo 70,000 solicitudes denegadas de acceso a esa página que vinieron de Rusia. 70,000 en 10 segundos y tumbaron la página. Maravillas de la tecnología. Lo que pasa es que no lo entendemos. O sea, el aparatito es una cosa extraordinaria. Detrás de este aparatito hay 4,000 millones de seres humanos. Cualquiera de ustedes podría comunicarse a través del aparatito que traen con 4,000 millones de personas. ¿Con cuántos se comunican? Con los menos posibles. Ustedes solo se comunican con quien piensa y hace lo mismo que ustedes. ¿Por qué? Porque pueden. Tienen su página de Facebook o su dirección de Twitter o Instagram o LinkedIn o WhatsApp o lo que tengan y ahí están sus amigos opinando. Y cuando alguno de esos amigos dice una cosa que a ustedes no les gusta, ¿qué hacen? Vámonos, güey. Lo desapareces. ¿Por qué? Porque puedes. En la vida real uno no puede hacerlo, es ilegal. Uno no puede desaparecer a la esposa, al marido, a los hijos. No se puede. En las redes sí. Y entonces los desaparecemos. Y nos quedamos solo con quien piensa exactamente lo mismo que nosotros. Construimos una isla en donde hay una única idea que todos comparten. Y si construyen una isla, lo que estamos haciendo es aislándonos. El proceso político del siglo XXI es un proceso de aislamiento. Cada uno de ustedes habita 2 o 3 islas que tienen una única idea y quieren que esa idea se aplique a toda la sociedad. Y eso hace que la política sea inviable. ¿Cómo funcionaba la política en el siglo XX? El gobierno definía la agenda pública y nos la hacía llegar a través de los medios masivos. Un par de cadenas de televisión, un par de periódicos, todos estábamos enterados de qué se discutía, cómo, cuándo, y ahí nos metíamos a la discusión. Hoy, ¿quién fija la agenda pública? Ustedes en las islas. Y cada isla quiere que su única idea se aplique a todos. Y hay centenares de islas. La de los que adoran a los gatos, los que adoran a los perros, los que odian a los toros, los veganos, los peatones, los bikers, los runners, y todos quieren que se les haga caso. Y los políticos no pueden procesar eso. Y entonces ustedes creen que los políticos hoy son más tontos que los de antes. No, son igualitos. Lo que pasa es que nadie puede procesar esa cantidad de información. Y este es un problema global. El enojo con los políticos no es de México. Vean lo que ha ocurrido en los últimos 2 años y medio. No ha habido un político que gane una elección en el mundo. Todas las elecciones en los países democráticos han sido ganadas por personas o ideas que vienen de fuera. La única posible excepción es Sudamérica, donde la sombra de Hugo Chávez ha hecho que la gente trate de votar de alguna manera para no tener ya más socialistas. Pero fuera de esa región, en toda Europa, en Estados Unidos, en el lejano oriente, la gente no está votando por los políticos porque no cree en ellos. Donald Trump vino de fuera, el Brexit viene de fuera, Macron viene de fuera, Babis en República Checa, Kunz en Austria. En Alemania nadie ganó la elección, tuvieron que negociar, hacer un gobierno que no va a aguantar ni un mes más. En Italia no pudieron hacer un gobierno, tiene una cosa espantosa ahí. En España ni siquiera llamaron a elecciones porque nadie va a ganar. Entonces este es un fenómeno global. Lo que nos está pasando en México no es nuestro, es un fenómeno que está ocurriendo en otras partes también. Estamos viendo un proceso de transformación en la manera como los seres humanos pensamos, que no hemos podido organizar políticamente, y esto es lo que nos está llenando de angustia. El siglo XXI va a ser totalmente distinto al siglo XX. El siglo XXI está hecho a la medida de las personas. Ustedes ya no compran cosas hechas de forma masiva, compran cosas hechas para ustedes. Ya no ven televisión. Tienen un artefacto ahí porque ya lo habían comprado, pero no ven televisión, ven una cosa distinta que se llama streaming. Ven Netflix, ESPN, HBO, si les gustan las telenovelas, ven Blim, pero ya no ven televisión. No toman café, toman una bebida hecha exclusivamente para ustedes. Es tan hecha para ustedes que hasta le ponen el nombre al vasito, ¿a poco no? Y ustedes pagan 5 veces más por esa cosa. Pero es que nadie más tiene esa bebida, solo yo, mira, dice Macario, nadie más la tiene. ¿Me explico? Si estamos produciendo ahora directamente a las personas, y la comunicación nos permite ir directamente a las personas, esto significa que la política tiene que ir directamente a las personas. Y esto significa que todos los políticos tradicionales están condenados a fracasar. Es el caso de la señora Clinton, por ejemplo. Excelentes ideas de política pública, sí, güey, a nadie le importa. En cambio, Donald Trump entendió esto, y a cada público le decía una cosa distinta. Hubo un día que yo le conté 4 opiniones contradictorias sobre el aborto, el mismo día.
con 4 públicos distintos. Sin problema las dijo. Y la gente cree que el señor está pensando lo que ellos quieren y en consecuencia votan por él. Este es López Obrador. ¿Qué va a hacer López Obrador con el aeropuerto? Lo va a cerrar. No, va a revisar los contratos. No, lo va a poner a votación. No, lo va a concesionar. No, mejor lo deja como estaba. Nadie sabe. A cada público le dijo una cosa distinta. Cada público dijo, este güey piensa como yo. Y entonces van y votan por él. ¿Sí me explico? Mientras los otros acá andan inventando sus ideas brillantes del ingreso básico universal y yo no sé qué. A ver, a nadie le importa tu idea, maestro. Y mis colegas de los medios tampoco entienden nada. Es que queremos oír propuestas. A ver, güey, nadie quiere oír una propuesta. Nadie vota por propuestas. Votamos porque queremos votar por alguien, porque nos convence a alguien, porque nos sentimos impulsados a votar por él o por ella. No es una cuestión de propuestas. Entonces, si nosotros no entendemos cómo está transformándose la política, no vamos a entender lo que está pasando. Y el cambio que está ocurriendo en el mundo es extraordinario. Y creo que empieza en octubre de 1989. Perdón, luego le mando la presentación. Octubre de 1989 cae el muro de Berlín. En ese momento queda absolutamente claro que la izquierda no sirve para nada. Otra vez, los seres humanos no son inteligentes, entonces hasta el día de hoy siguen hablando de izquierda y derecha. En octubre de 89 quedó absolutamente claro que las utopías de izquierda del siglo XX eran un fracaso. Y los políticos sí se dieron cuenta de ello. Y se dieron cuenta que no iban a poder sobrevivir vendiéndose como políticos de izquierda, entonces empezaron a invadir el espacio de los derechos humanos. Los derechos humanos vienen desde antes, la última versión del 47, 48, derecho a la vida, al trabajo, a la propiedad, sí, pero a partir de 89, estos señores invaden esto y empezamos a hablar de derechos de los que no hablábamos. Los derechos esenciales del ser humano, los derechos de los animales, el control del propio cuerpo, y hemos llegado a cosas extrañísimas. Ahora hablamos de los multigéneros. Cuando yo era niño, que no es hace tanto tiempo, había 2 géneros, niños y niñas, es todo lo que había. Hoy ya no. La revista National Geographic publica en enero del año pasado un número especial que se llama The Gender Revolution y dice hay 36 géneros sexuales distintos. Yo hoy tengo la revista, no la he leído, no voy a equivocar, no voy a confundir. Y dije, yo me los voy a imaginar. No puedo. Me he logrado imaginar 10. Puedo imaginar 10 géneros sexuales distintos, no 36. Pero ese es problema mío, porque hay 36. Y hazle como quieras. No solamente hay 36 géneros sexuales distintos, además tenemos matrimonio de personas del mismo sexo, tenemos la interrupción del embarazo, las personas que creen que los animales son iguales a los humanos, y cuando estos invadieron también el espacio de la ecología, nos cambiaron el cambio climático por calentamiento global y nos dijeron el mundo se va a acabar si no ponen una lana. Bueno, estas bolitas anaranjadas que ven es lo que hoy estamos pensando en el mundo. Ahora, no todo el mundo piensa así. Hay personas que piensan distinto y dicen, oiga, a mí eso del matrimonio de personas del mismo sexo no me convence, yo prefería la familia tradicional de papá, mamá y niños, o yo estoy en contra del aborto, o a mí no me convence lo del calentamiento global. Pero si alguno de ustedes piensa en los cuadritos verdes, no lo digan, porque no se la van a acabar. Si ustedes dicen que no les gusta el matrimonio de personas del mismo sexo, ustedes son unos machistas. Y si no les gusta el aborto, son unos conservadores. Y si no creen en el calentamiento global, son unos negacionistas. ¿Me explico? Bueno, esta es la ruptura que me referí hace ratito. El cambio en la tecnología de comunicación nos ha permitido generar una nueva forma de conocimiento que son las bolitas anaranjadas. Las personas que siguen pensando en términos de los cuadritos verdes están viendo cómo el mundo que conocían desaparece. Porque los grupos en los que ellos participaban se construyeron alrededor de los cuadritos verdes. Y esos grupos están desapareciendo. Y en consecuencia el estatus de ellos está desapareciendo. E insisto, no hay nada más angustiante que eso. Este es el gran problema en el mundo en este momento. ¿Quién piensa en las bolitas anaranjadas? Pues en las bolitas anaranjadas piensan los jóvenes que viven en grandes ciudades, que tienen estudios superiores y que ya no son muy religiosos. ¿Quiénes piensan en los cuadritos verdes? Los viejitos. Para que no haya duda, viejo significa más de 40 años. De 40 para arriba, pues, para que no sientan. Los viejos, pues, que viven en ciudades medianas o chicas, que no tienen tantos estudios y que sí son religiosos. Esta es la gran ruptura. ¿Quién va a ganar este enfrentamiento? Los jóvenes. Los viejos se van a morir antes, entonces, bueno, van a ganar los jóvenes.
Pero los viejos están tratando de defenderse, no quieren que se acabe el mundo en que vivieron, porque si ese mundo se acaba, ellos dejan de ser importantes. Es la dignidad lo que está de por medio, es un problema mayúsculo. Y entonces los jóvenes, los viejos, perdón, dicen vamos a defendernos como sea, y votan por Donald Trump, y votan por el Brexit. Y eso no les va a ayudar en nada, porque esto de cualquier manera lo van a perder. Pero no hay manera de que se convenzan de que no deben hacerlo, ¿me explico? Esto es lo que estamos viendo en el mundo en este momento, y para México eso es muy importante, porque México no está aislado. Todo lo que nos pasa a nosotros viene de fuera. Más que en la escuela les platican como si este fuera un país separado del mundo y no pasara nada aquí, pero nos descubrieron porque andaban descubriendo todo, ¿no? África, Asia, América, y luego nos independizamos porque Napoleón invadió España. No, este es el cuento de que Miguel Hidalgo y José María Morelos, no hombre, güey, Napoleón invade España, cae el gobierno español, desaparece el imperio, América Latina se independiza, punto. Nos invaden los franceses porque Estados Unidos estaba en guerra de secesión. En 1865 termina la guerra de secesión, los franceses se van, y ahí sale Juárez diciendo yo los corrí, ¿cuál, güey? Se fueron hace 2 años, maestro, no manches. Porfirio fue exitoso porque entre 1870 y 1914 todos fueron exitosos. Cárdenas construye un régimen corporativo porque entre 1926 y 1940 todos los regímenes políticos del mundo fueron corporativos. Nos volvemos democráticos en los años 90 porque toda América Latina se hizo democrática. O sea, nos movemos con el mundo. Así que lo que estamos viendo hoy es un fenómeno que viene del resto del mundo. Y no tiene que ver con la desigualdad, acuérdense. Ese cuento de la desigualdad no tiene sentido. Los únicos países en donde la desigualdad se ha incrementado en el transcurso de los últimos 25 años son China y los países que hablan inglés. Todos los demás países del mundo hemos reducido la desigualdad, incluyendo a México, muy poquito, pero lo hemos hecho. Entonces no es un fenómeno de desigualdad, no son los pobres los que votan por López Obrador. ¿Quiénes son los que están votando ahora por López Obrador que no lo hacían? Los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes quieren romper con ese pasado que estaban viendo y dicen, vamos a movernos fuera de la política, y la única opción que ven es López. Resulta que López Obrador es exactamente lo que ellos no quieren, porque es el más conservador de todos los candidatos. Pues sí, pero no se dan cuenta, porque hay que cambiar, y órale, vamos a cambiar. Entonces en ese fenómeno estamos hablando. México tiene además procesos particulares. El más importante de todos es que en el siglo XX vivimos en el régimen de la revolución, un régimen autoritario, corporativo, en donde todo el poder se concentraba en una sola persona y en donde además resolvíamos todos los problemas negociando. Ya se les olvidó, pero en el siglo XX todos los problemas en México se resolvían negociando. Eso significa con una lana de por medio o cambiaban un favor por otro. Bueno, eso en español se llama corrupción. Todos aprendimos a vivir en la corrupción en el siglo XX, no se hagan tarugos, pues. El asunto es que ahora se ve feo. ¿Por qué? Porque ahora estamos en democracia, y en democracia la corrupción es verdaderamente un problema serio, como no lo era en el siglo XX. Sobre todo porque ahora ya no hay un centro de poder. Ahora los poderes federales se han separado, los gobernadores no tienen jefe, hay sindicatos independientes, empresarios monopólicos, hasta el crimen organizado. Y no se puede negociar con todos ellos, de manera que lo que ha ocurrido es que el Estado se nos vino abajo. No hay Estado en México, porque lo primero que tiene que proveer el Estado es seguridad y justicia. Si no puede proveer seguridad y justicia, lo demás no importa. Entonces en México hoy no hay Estado. ¿Por qué no nos hemos matado todos? Por milagro. Porque si ustedes matan a alguien en México, pueden salir impunes sin dificultad. No lo digo para que intenten matarme a mí de salida, pero es algo que está ocurriendo. Entonces el fenómeno en el que estamos implica que necesitamos cambiar. ¿Para dónde cambiamos? Nada más hay 3 opciones de cambio. Una es seguir haciendo lo mismo, pero reducir la corrupción. La otra es, vamos a hacer una cosa distinta, un régimen diferente, tal vez cercano a los europeos. Y la tercera es, vamos a regresarnos a lo que funcionaba, al viejo régimen de los años 60 y 70. Estas 3 opciones tienen nombre. Son mí, Anaya y Andrés Manuel. Son las 3 opciones que ustedes tienen. No hay más. Si no les gusta, no importa, son las que hay. Es lo único por lo que podemos votar. Yo creo que las 3 opciones son las lógicas. Corregir errores, cambiar al régimen o regresarse a lo anterior, es lo lógico. Y hay 3 personas que lo están proponiendo, los 3 capaces de hacer lo que cada uno de ellos propone. ¿Cuál de los 3 queremos? Bueno, pues es interesantísimo, déjenme plantearlo así. Esto es la encuesta de Mitofsky de marzo. Uso la de marzo, ahorita pongo la más reciente, porque aquí es donde se nota muy claramente la división por edad
de lo que queremos hacer. ¿Qué quieren hacer los menores de 30 años? Regresarse al pasado, al régimen de los años 70. ¿Por qué? Porque no tienen ni idea de qué es. Y les dice uno, oye, eso no va a servir, cállese que usted no sabe. A ver, güey, yo ahí estaba. Ya. Yo sí lo vi, pues, te puedo decir algo. Cállese que no sabe. Pues órale, güey, haz lo que quiera. Los medio jóvenes de entre 30 y 50 años, ¿qué quieren hacer? O cambiar para adelante o cambiar para atrás, pero no quieren seguir haciendo lo mismo. Eso es lo que quieren los de medio. Y los viejitos, ¿qué quieren? Los viejitos o se regresan o les seguimos, pero no van a inventar nada nuevo. ¿Por qué? Porque son viejitos. Los viejos no inventan cosas nuevas y menos si no van a ver en qué acaban. Entonces, pues, esto era en marzo. Ya hoy ya ni se preocupen porque las últimas encuestas indican que Andrés Manuel ya va ganando claramente en los 3 montones. Pero eso es como estábamos originalmente. Para su mayor angustia, también, perdón, déjenme poner esto. Estos son los porcentajes de votación, los numerotes que puse ahí. 25, 35 y 26. Y lo pongo por una razón. Los colegas de los medios dicen que los jóvenes van a determinar la elección porque es el grupo más grande de población. Eso es absolutamente falso. Los menores de 30 años son el 25% de los votantes. Es el grupo más chiquito de los 3. Pero además es el que menos vota. Entonces, no le hagan mucho caso a eso de que los jóvenes, ya ven que ahora quieren venderle a los jóvenes, pero no. También por grupo de ingresos estamos igual, ¿no? Pero ya no tiene importancia. ¿Cómo van? Bueno, la opción de seguir haciendo lo mismo, corrigiendo detalles, es decir, la opción del PRI, parece ser rechazada por prácticamente todos los mexicanos. 80% de los mexicanos dice no va a votar por el PRI. La opción de movernos hacia adelante y construir un régimen nuevo, que era la que proponía Anaya, tiene el problema de que no sabe uno qué quiere hacer. ¿Por qué? Porque él tampoco sabe. Nadie puede saber cómo va a ser un régimen nuevo. Ese es el problema de hacer una cosa nueva. Y otra vez, a los seres humanos eso los preocupa mucho porque no entienden lo que no conocen. Y cuando ven algo nuevo, ven amenazas. Entonces, esta propuesta era muy difícil de vender. Y es mucho más fácil vender la otra. Vamos a regresarnos a lo que sí conocíamos. Ya va la raza feliz a regresar. Algunos ya no se acuerdan cómo fue, otros ni siquiera lo saben, pero se van a regresar a eso. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Para poder tener más claro cómo van a votar, déjenme usar el mapa de las bolitas, una cosa que inventé hace muchos años para entender la política nacional. Ya es la versión nueva, ya no hay izquierda y derecha. Ahora mido a los seres humanos de las creencias a la incertidumbre. Porque creo que así es como funcionamos los seres humanos. La incertidumbre es una cosa maravillosa y uno no la percibe así. Solo en la incertidumbre se puede crear. Cuando todo ya está claro, cuando todo está resuelto, ya no puedes crear nada. Es solo cuando hay incertidumbre que puedes crear. Allá en la incertidumbre se puede crear ciencia, se puede crear riqueza enfrentando riesgos, se puede crear estabilidad política con base en la democracia. El problema de la incertidumbre es que genera angustia y los seres humanos no les gusta la angustia. Y entonces cuando se angustian se regresan al espacio del consuelo, que es el espacio de las creencias. Creo que este es precisamente el gran problema de América Latina. América Latina no crea conocimiento, no crea riqueza, no tiene estabilidad política porque somos incapaces de aguantar incertidumbre. Somos más sensibles a la angustia los latinoamericanos que otros pueblos del mundo. Y entonces en el primer momento que aparece la angustia salimos corriendo a buscar a la Virgen de Guadalupe para que resuelva las cosas. Y ese es un problema muy serio. De abajo hacia arriba las reglas, abajo las reglas más sólidas que existen, que son las instituciones, arriba la ausencia total de reglas. Anomia es la palabra bonita para decir no hay reglas. Y esto me lleva a 4 espacios políticos distintos. Allá donde no tengo ni reglas ni certidumbre, no tengo nada, tengo anarquía, no hay gobierno. Ustedes no lo conocen, ojalá nunca lo conozcan. El único caso cercano hoy es Venezuela. Pueden ir a Venezuela para conocer la anarquía, no van a regresar, pero bueno, ya la van a conocer. Si no tengo reglas, pero sí tengo creencias, es el espacio de la demagogia. Este es Donald Trump, que rompe las reglas del sistema político estadounidense hablando directamente a las creencias de su gente. Es lo que hace aquí Andrés Manuel. El espacio normal de los seres humanos, donde hay creencias e instituciones, reglas, son las jerarquías. Ahí es donde vivimos los seres humanos siempre: familia, escuela, iglesia, empresa, ejército, todos son jerarquías. Y el de allá es el bonito, ¿no? Donde yo tengo incertidumbre pero con reglas, el espacio de la creación. ¿Dónde estamos los mexicanos ahorita? Bueno, este es el espacio de los partidos políticos. Ahí está Morena, el PRD, el PRI y el PAN. Pero más importante es dónde está la población. Y creo que la población en México se distribuye en 2 montoncitos.
un montoncito que está entre la demagogia y la jerarquía, y otro montoncito que está más bien entre la jerarquía y el espacio de la creación. Son como si fueran dos montañitas vistas desde arriba, ¿ven? Ahí tenemos 10, 20 y 30% del voto, ahí están los dos montones de los mexicanos. ¿Dónde están los candidatos o dónde estaban cuando empezó la campaña? Allí estaba Andrés Manuel, Ricardo Anaya, Margarita y mí. Y cuando empecé a usar este dibujito hace 6 meses, 8 meses, decía yo, para ganar Andrés Manuel, bueno, para ganar cualquiera tiene que estar en el centro de las pelotitas. Entonces Andrés Manuel tiene que moverse hacia allá. Y eso no va a pasar, decía yo. Pues sí pasó, o sea que me equivoqué. Pero, decía yo, no se va a mover al centro porque es incapaz de negociar. Y tenía yo razón, es incapaz de negociar. Pero sí se movió al centro. ¿Cómo fue que eso ocurrió? Porque ocurrió un fenómeno que yo no había imaginado en toda su magnitud. El PRI se viene abajo. Yo no me había imaginado de qué tamaño era la caída del PRI hasta que ya estábamos muy adelante en la campaña. Los líderes priistas en buena parte del país se dan cuenta que el PRI no va a ganar. Y si el PRI no gana, ellos no ganan y se quedan sin trabajo porque de eso viven ellos. Y muchos de ellos iban a ir a la cárcel. Y entonces se ponen a buscar a ver quién los salva. Y en ese momento aparece el Señor del Gran Perdón y les dice: venid conmigo, hijos míos, que yo os protegeré. Y ahí van todos con él. Y entonces lo que tenemos es que Morena empieza a captar a todo el PRI. Y este movimiento de captar al PRI implica que el señor Meade se queda solito. Y al quedarse solito y moverse en esa dirección, le abre el espacio a Anaya para que ocupe el centro. Y esa es la disputa que hemos estado viendo. ¿Qué tenemos en términos de votos? Bueno, en términos de votos, desde que se cuentan en México en el año 2000, esta es Acción Nacional, el PRI, el PRD, Morena y todos los demás. Para ganar Morena tendría que moverse así. Decía yo, esto no va a pasar, hombre, nunca ha pasado. Pues no pasó eso, pasó una cosa más curiosa. La raya morada se convirtió en la roja y la roja se convirtió en la morada. Es decir, se reemplazaron. Y esto es lo más interesante que está ocurriendo para la elección de la próxima semana. No es únicamente quién va a ganar la presidencia, es que después de la elección vamos a encontrarnos con que el sistema político mexicano ha desaparecido. Y esa es una cosa bien interesante porque no tenemos idea de cómo lo vamos a resolver. Si quieren ver cómo van en términos de votación, esto es hace una semana, Andrés Manuel, Anaya y el señor Meade. No ha cambiado prácticamente esto. Mucha gente dice: oiga, y no puede ocurrir que las encuestas estén midiendo mal y los indecisos. Siempre puede ocurrir cualquier cosa, la probabilidad es bajísima. Entonces todo indicaría que el señor López va a ganar, igual no, pero en principio es lo que yo pensaría. ¿Qué va a ganar el que gane? Problemas. Yo no entiendo por qué quieren ser presidentes, lo único que hay son problemas, pero para que no sea tan gacho, nada más hay 3. Porque mucha gente dice: hay muchos problemas en México. No, hay 3. Problemas grandes, pero 3. Problema 1, la impunidad, que es la que ustedes ven reflejada en inseguridad y corrupción. Problema 2, el gobierno mexicano no tiene dinero. Problema 3, educación. Y una cosa que no es un problema, sino una característica: México no es un país, son 2 países. Dejen platico esto rápido y con esto termino. Primero, impunidad. ¿Por qué es importante? Porque en democracia las personas tienen que tener reglas que se apliquen a todos. Y la única forma de que tengamos reglas que se apliquen a todos es castigando a quien no las cumple. Esto está absolutamente claro. Problema: los mexicanos no sabemos hacerlo, porque en el siglo XX no había reglas, esta no era una democracia. Había la palabra presidencial que resolvía todo, no había reglas. Entonces no sabíamos cómo castigar, no lo sabemos al día de hoy. Pero aun cuando supiéramos, no tenemos la estructura para castigar a quien no cumple las reglas. México gasta en seguridad, justicia y defensa el equivalente a 1.4% del PIB. Es el país que menos gasta en el mundo en seguridad, justicia y defensa. Es una cosa que yo no puedo entender. Llevamos 10 años de una espiral de violencia creciente y somos el país que menos gasta en el mundo para enfrentar esas reglas. Los países europeos gastan 4 puntos del PIB, Estados Unidos gasta 5, Colombia gasta 6, nosotros no gastamos ni 1,5. Con 1,5, ¿para qué alcanza? Pues para el policía gordito chaparro que está allá afuera, que no va a arriesgar su vida por ustedes, porque por 4,000 pesos al mes no tiene sentido que lo haga. Quieren que se acabe la violencia en México, porque estamos policías de 2 metros, bien preparados y bien calificados. Y sí hay, nada más sale más caro, y hay que pagarlo. ¿Por qué no lo pagamos? Porque no tenemos dinero. México no tiene dinero.
Esto es lo que gastan los gobiernos de los países civilizados. Esta es la Unión Europea, quitando a los países que hablan inglés, porque esos gastan distinto, los pongo aparte. Aquí está Francia, Dinamarca, España, Italia, todos los que les gustan a ustedes. Los gobiernos de esos países gastan 50% del PIB. En los países que hablan inglés, como Reino Unido, Irlanda o Estados Unidos, gastan entre 35 y 40% del PIB. México gasta 25%. ¿Por qué gastan ellos mucho más? Pues porque sus ciudadanos pagan. Las personas que viven en Francia, Alemania, Italia, etcétera, pagan 45% del PIB de impuestos. ¿Cuánto pagan ustedes? 15%. ¿Quieren que este país sea como Dinamarca, como Francia, como Italia? Sí se puede. Tienen que pagar el triple de impuestos. No lo quieren pagar, no hay problema, pero van a vivir en México. Lo que no puede ocurrir es que paguen como en México y quieran vivir como en Dinamarca, ¿me explico? No hay manera. Siempre que digo esto, uno se enoja conmigo, que a nadie le gusta pagar impuestos. Y va a decir, no, yo no pago porque se lo roban. A ver, güey, te lo robas tú para que no se lo roben ellos, ¿no? Porque si tú no pagas impuestos, le estás robando a la comunidad exactamente igual que lo que el político hace cuando se lleva el dinero. Entonces así no funciona. Yo entiendo que no les gusta y que se van a enojar y todo, pero yo vengo a avisarles con tiempo para que se pongan flojitos porque van a pagar. Va a haber reforma fiscal y van a pagar más, punto. ¿Por qué? Porque no hay dinero. No importa quién gane, va a haber reforma fiscal en algún momento cercano. Pero el principal problema de México no es ese, el principal problema de México es este. Este es el porcentaje de jóvenes en nivel de excelencia en las 3 materias que mide la prueba PISA, matemáticas, ciencias, lectura. Para comparar en estos 2 primeros, Corea y Japón, más del 20% de sus jóvenes está en nivel de excelencia. No sé si ven unos puntitos de colores al final. Por eso no podemos competir ni vamos a competir jamás. Este es el problema más importante que tenemos. Y luego se enojan porque dicen, no, estás comparando con los desarrollados, compara con América Latina. Bueno, ahí va América Latina. Le ganamos a Dominicana. Creo no vino al examen, por eso ganó. La realidad es peor de lo que están viendo, ¿eh? En la realidad lo que ocurre con los jóvenes mexicanos es que en las 3 materias, los jóvenes mexicanos en promedio son los segundos mejores de América Latina. Arriba de nosotros están empatados en primer lugar Chile y Uruguay, luego sigue México, luego Costa Rica, luego Colombia, luego Argentina, luego Brasil, luego Perú. Segundos mejores de América Latina, nosotros. Pero en el número de jóvenes de excelencia somos los peores. ¿Cómo puede ocurrir esto? Pues porque el sistema educativo mexicano es el más igualitario del mundo. No importa si sus hijos están en la mejor escuela de la Ciudad de México, Monterrey o Querétaro, o están en la escuela más sencilla del municipio más pobre de Oaxaca o Chiapas, al final van a salir sabiendo exactamente lo mismo, nada. La escuela mexicana está diseñada para destruir capital humano. El objetivo fundamental de la escuela en México es que todos salgan igual. Y la única forma de sacar a todos igual en la escuela es igualar para abajo, no hay otra manera. Entonces van a destruir ahí a los niños. Cuando puedan, saquen a sus hijos de la escuela, de veras, no es broma. Si sus hijas tienen capacidad creativa, la maestra se las va a quitar. Si sus hijos tienen pensamiento crítico, dotes de liderazgo, el maestro se los va a quitar, porque están diseñados para eso. Este es nuestro problema más serio. Entonces, ¿qué podemos hacer en México? Pues somos los segundos mejores de América Latina en promedio. ¿Qué significa? Mano de obra de excelente nivel. Puedes armar automóviles, puedes armar televisiones, hélices, lo que tú quieras. No puedes inventar nada. ¿Por qué? Porque no tienes con quién. No tenemos líderes. El problema de México no es que la gente en promedio sea tonta o no sepa leer o sea floja, como todo el mundo dice. No. Nuestro problema es la ausencia de líderes. No tenemos líderes académicos, no tenemos líderes en los medios de comunicación, no hay líderes empresariales, no hay líderes en política, luego se quejan, oiga, es que los candidatos están espantosos. Pues sí, güey, ¿de dónde saco otros? Es lo que hay, ¿me explico? Este es nuestro problema más importante, para que no se angustien demasiado. Esta es la característica curiosa que decía yo. Estos son el crecimiento económico por entidad federativa en México en los últimos 25 años. Los que están de color anaranjado crecen menos que el promedio, los amarillos crecen en el promedio, los verdes crecen por arriba del promedio. Si tiran una línea en el paralelo 20 que pasa al norte de la Ciudad de México y al sur de Yucatán, hay 2 países, uno que funciona arriba y uno que no funciona abajo. Si no les gusta el paralelo y quieren hacerlo siguiendo los límites de los estados,
se encuentran a Mesoamérica. Y entonces entiende el origen del problema. Mesoamérica es el asiento del virreinato español, lo cual significa que durante 300 años construimos ahí las instituciones sociales y políticas de México, instituciones que son un fracaso. El problema de México es que el sur vive en el siglo XVII. El norte de México no tiene problema. Ustedes crecen aquí al 8% anual. El norte en promedio crece al 4% anual, como si estuvieran en Asia. No hay problema ahí. ¿Cuál es nuestro problema? Que el sur es una tragedia espantosa. Estos no crecen, pero ni de milagro. No solo no crecen, no se pueden gobernar. Hay que mandarles lana para que coman porque ni eso producen, ¿me explico? Este es nuestro problema. Y el problema es que este fenómeno económico se refleja en el fenómeno político. Es decir, ahí están los que votan por López Obrador. En el sur de México, más del 50% de los votos se los está llevando López Obrador. Y esa parte del sur de México que marqué hace un momentito tiene el 57% de la población. Entonces, para ganarle a esta votación necesitan tener muchos votos en el norte. Y eso es lo que no se logró construir alrededor de ninguna de las dos opciones, específicamente la de Ricardo Anaya, que creo que era la más atractiva, no lo logró lo suficiente y entonces así es como estamos. ¿Por qué la gente del sur está votando por López Obrador? Porque tienen razón. Este es el ingreso por habitante de las personas que viven en el norte y en el sur de México. Vean, cuando inicia el Tratado de Libre Comercio, aquí estaban los que viven en el sur y hoy están aquí. Han perdido 10% de su ingreso en 25 años, los que viven en el sur. Ustedes que viven en el norte, ¿qué ha pasado? Estaban aquí y hoy están acá. Subieron 15% su ingreso. Es decir, en los últimos 25 años la diferencia entre el sur y el norte se amplió en 25%. Entonces, cuando tú dices, o López Obrador dice, el neoliberalismo en los últimos 25 años ha sido una tragedia, los del sur dicen, sí, cierto, mira. Y los del norte dicen, espérate, güey, no le muevas, que está funcionando. Entonces, no hay nadie que pueda servir para resolver los dos problemas. No sé si soy claro en esto. No existe ningún político que al mismo tiempo sea atractivo en el norte y el sur. Parte del problema que tenemos. ¿Qué va a ocurrir de aquí en adelante? Primera cosa importante, no sabemos qué pase con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En principio no debe pasar nada. Lo único que podría pasar es que el señor Donald Trump se quiera salir del tratado porque piense que eso le ayuda para ganar votos rumbo a noviembre. Fuera de eso no debe pasar nada. Nadie puede saber qué va a hacer Trump, entonces no les puedo decir qué va a ocurrir. ¿Qué va a pasar en materia de la elección? Lo más importante, les digo, es la tragedia del PRI. Se derrumba el sistema de partidos. Si las encuestas están en lo correcto, el PRI ronda entre 16 y 18% de la votación. Eso es una tragedia espantosa para el PRI. Significa que va a tener probablemente 16 senadores, tal vez 18, a lo mejor 20, pero no más que eso. Ahorita tiene 60. Va a tener 50 diputados en vez de 220 que tiene hoy. Entonces, una tragedia espantosa. Va a ser más chiquito que el Partido del Trabajo, más chiquito que Movimiento Ciudadano. Es decir, el PRI deja de existir. Y ninguno de ustedes sabe lo que es vivir en un país en el que el PRI no es o el partido que gobierna o el eje de la negociación política. Entonces, a partir del 2 de julio todos aprendemos juntos, a ver cómo se pone. El PRD desaparece, digo casi desaparece porque el membrete lo van a cuidar, vale una lana, ¿no? Pero no van a ganar nada más que donde son candidatos como parte de la alianza. Va a crecer, si hay un Movimiento Ciudadano, el Partido Encuentro Social, que es una cosa rarísima, los cristianos que agrupó Osorio Chong en su beneficio y se los acabó quitando López, el PT. ¿Quién va a ganar? O Andrés Manuel o Anaya. Según la página esta Oráculos, la semana pasada la probabilidad 96.4, ahorita la probabilidad es 99.1. Falta una semana. México le gana mañana a Corea, cambian las cosas, ¿no? ¿Va a alcanzar Andrés Manuel mayoría? Según las encuestas de hoy, sí. Mayoría en ambas cámaras. Pero lo más importante, acuérdense, PRI y PRD se van para abajo, lo cual significa que ya no tienen futuro. Y el que puede atraer a esos priistas y PRDistas es López Obrador. Entonces va a quedar con medio PRI y medio PRD. El Partido Verde, que siempre está con los que ganan, se van a ir corriendo con él también. Entonces puede construir una mayoría calificada. Con mayoría calificada, para modificar la Constitución, lo único que le faltaría son 17 congresos locales. El domingo 1 de julio va a ganar entre 16 y 18.
porque quién sabe por qué se nos ocurrió poner a elección 27 congresos locales el mismo día. Pues tómala, vamos a perder 16 o 18, a ver cómo se pone. ¿Con quién va a gobernar Andrés Manuel? Pues tenemos muy poquitos nombres. Una cosa que sí pueden ir viendo desde ahorita, ustedes ya se habían mal acostumbrado a tener secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales que hablaban un par de idiomas, habían estudiado, se bañaban. Ya no hay nada de eso. O sea, los van a extrañar. Vamos a tener ahí a unas personas deplorables, pero pues ni modo, ¿no? Dos procesos que van a estarse viviendo a partir del 2 de julio. El primero, seguir al ganador. Acuérdense, los seres humanos así somos, con el ganador hasta que pierda. En el momento que gane López Obrador, un montón de gente que lo lleva va a decir, hombre, si yo siempre estuve con él, ya van a ver si le está echando. Pero al mismo tiempo ocurre un fenómeno adicional muy importante en política. En política, en el momento que termina una elección, empieza la que sigue. Y esto, en el caso de López Obrador, es un problema mayor porque no tiene partido político. Morena es un movimiento en donde se fueron a meter todos, los norcoreanos del PT, los cristianos del PES, los rateros del PRI, los rateros del PRD, la gente del PAN que nadie les hacía caso, de extrema derecha, todos están ahí. Y se odian todos. Y todos están ahí nada más porque López Obrador es el jefe. El día que falte López Obrador, eso va a ser una matazón. Y si lo ve uno, dice uno, puta, este güey no va a cargar los peregrinos. Yo no creo que llegue a decir. Entonces, a lo mejor no, y ya ven que el poder rejuvenece a las personas y aguanta y lo que quiera. Aún si no le pasa nada, administrar ese zoológico va a ser imposible. Entonces tenemos un problema mayor porque el sistema político en serio desaparece el 2 de julio y vamos a tener que encontrar cómo funcionamos con ellos. Pero bueno, yo diría, no se angustien de más, estamos viviendo un mundo diferente. En este mundo diferente, seguir pensando en lo que conocían no sirve para nada. Traten de empezar a entender las bolitas anaranjadas que puse, aunque no les gusten, no digo que piensen así, pero tienen que entenderlas, so pena de quedarse aislados, porque ese fenómeno así va a continuar. Es lo que ocurre siempre y así va a pasar. No podemos regresar el tiempo, no hay que resolver problemas que no existen, pero tampoco hay que dejar sin resolver problemas que sí existen. Entonces, lo que tenemos enfrente es extraordinariamente raro, nunca había pasado algo similar, no es un fenómeno solo de México y lo que hay que hacer, creo yo, es enfrentarlo tratando de construir cosas nuevas, porque todo lo que conocían, yo insisto, no va a servir de nada. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Esquilino, por esta muy estimulante y muy interesante exposición. Para realizar la réplica comentario de esta conferencia nos acompaña la maestra Adriana Gómez Chico Spamia. Ella es maestra en Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión y licenciada en Economía por la Universidad Panamericana. Tiene un máster en Gestión de Empresas Cooperativas por Mondragón Universitatea, País Vasco, España. Ha trabajado en el desarrollo de proyectos empresariales de la economía social y en el diseño y puesta en marcha de esquemas de incubación e inversión para dichas empresas. Ha apoyado proyectos con impacto en comunidades y sectores marginales del país, fomentando la colaboración entre gobierno, sociedad civil y empresas. Desde el 2015 es investigadora y profesora del CISAP en la División de Ciencias Sociales y Jurídicas, que actualmente coordina. Con ustedes, la maestra Gómez Chico. Buenas noches. Pues ya nos decía el doctor Schettino que pensamos que aquello que vemos o que conocemos es lo que existe. Y yo me hago la pregunta, bueno, ¿cómo lo vemos? En realidad todos estamos un poco ciegos y necesitamos unos lentes. En medio de este mundo que se está transformando, como ya nos lo decía, ¿qué pasa si se nos pierden nuestros lentes? Justo ayer leía por ahí que lo que evidentemente no podemos hacer cuando se pierden nuestros propios lentes es ponernos esos lentes para buscarlos. Entonces una solución es que nos presten unos y tratar de mirar con los lentes que otro más nos presta.
Hemos escuchado ahora desde los lentes del doctor Schettino qué es lo que sucede. Yo voy a tomar prestados otros lentes para tratar de completar el panorama y a ver si nos sirven. Primero, los lentes de 3 visiones del mercado. Dice Carlos Koebel que existen 3 maneras distintas de entender el mercado. Está claro, como ya nos decían, que la relación entre economía y política no está clara. Eso es lo único que está claro. Pero existe una relación. Y estas 3 imágenes nos presentan diversas maneras de comprender esa relación. Tal vez ya no sirve ninguna de ellas, pero tal vez nos dan pistas para encontrar una cuarta. El libre mercado. Ahí lo que domina es el individuo, el homo economicus, y lo que se busca es la maximización de beneficios, del beneficio sobre todo económico. Una segunda visión plantea más bien un divorcio entre la sociedad y el mercado. Son irreconciliables. Y si surge un mercado alternativo, ese no puede coexistir con el mercado actual. Quienes se sitúan en esta visión, pequeños grupos que están continuamente enfrentados unos a otros. Koebel dice que ahí se sitúa, por ejemplo, la economía solidaria. Yo no coincido con él. Pienso que la economía solidaria solo se sitúa en ese divorcio y en ese mantener enfrentados sociedad y mercado. Solamente se sitúa ahí. A veces ciertos proyectos de economía solidaria sí han tomado esa postura opuesta. Pero la economía solidaria, desde mi perspectiva, se sitúa más bien en la tercera, que la tercera visión es la que propone la economía civil y mercado en conjunto. El I es importante, como coexistentes, como que conviven. Desde esta perspectiva, importa la persona y la persona es capaz de cooperar. Y sí se busca la maximización de los beneficios, pero no solamente del beneficio económico, sino también de los beneficios sociales y los beneficios culturales. No se ve tanto desde la sospecha de quién más es el que se beneficia, que también veíamos hace un rato, sino desde buscar el beneficio de todos. Voy a tomar otros lentes. Los lentes de 2 visiones del desarrollo. Son 2 visiones que propone Amartya Sen. Al hablar de las teorías del desarrollo, él dice que hay 2 grandes maneras de entenderlo. La primera es entender el desarrollo desde el sacrificio. La llama por sus siglas en inglés BLAST. Blood, Sweat and Tears. Sangre, sudor y lágrimas. Es entender el desarrollo como un proceso cruel y poner el énfasis en el sacrificio que es necesario para un futuro mejor. La otra visión del desarrollo es el desarrollo con un poco de ayuda. GALA por sus siglas en inglés. Getting by with a little assistance. Lo ve más bien entonces como un proceso amigable, basado en la cooperación y en la interdependencia. Quizá no en relaciones claras, completamente entendidas, pero sí en expresar estas relaciones de interdependencia y en un contexto de cooperación. Sen diría que él es más amigo de la segunda visión del desarrollo, pero dice también que difícilmente se dan de manera perfecta o más bien pura y opuesta la una de la otra. Serían más bien entonces como una especie de lentes progresivos, que según lo que tengamos delante, nos fijamos más en una parte del lente o utilizamos más una parte del lente que la otra. Y las 2 visiones serán mezcladas, compensándose una a la otra.
estas dos cosas, el hablar de tres posibles maneras de entender el mercado, o de dos maneras de entender el desarrollo, nos dirían, o serían una propuesta sobre cómo mirar. Pero ¿qué es lo que hay que mirar? Hay que mirar los grandes problemas, y nos decía el doctor Schettino que tal vez sean tres. La impunidad o la corrupción, pues es definitivamente uno de nuestros grandes problemas. El problema fiscal y de falta de recursos para enfrentar los grandes problemas, pues también es uno de los grandes problemas. Y el problema de la educación. Yo coincido en los tres. Sin embargo, yo sí vuelvo a mirar la desigualdad, porque me parece que todavía en el México que vivimos hoy es un problema que no está resuelto. Hemos mejorado en términos de pobreza, pero tampoco está resuelto. Tanto la pobreza como la desigualdad siguen siendo problemas que nos aquejan. Tenemos dos países, el país del norte y el país del sur, y eso es desigualdad. Y en México la tasa de pobreza de la población indígena es 4 veces mayor que la tasa de pobreza general. Eso también es desigualdad. Y ahí habría que centrar también la mirada en ver qué está sucediendo y qué es aquello que no hemos logrado corregir. Al escuchar al doctor Schettino pensaba, sí, es verdad, hay que mirar los problemas. Y hay que mirar también ese tiempo libre que ha surgido. ¿Y qué hacemos con ese tiempo libre? ¿Cómo en ese tiempo libre dialogamos o no dialogamos, reflexionamos o no reflexionamos y buscamos soluciones a estos grandes problemas? Si aquello que vemos es lo que existe, hay también que aprender a mirar. ¿Cómo miramos en este mundo de grandes transformaciones tecnológicas, económicas y políticas? Pues quizá lo primero que hay que transformar es la mirada. Y yo propongo 4 cosas en ese sentido de transformar la mirada. Hay que aprender a mirar procesos y dinamismos, no solamente resultados inmediatos o soluciones a toda costa y a costa de todo. Hay que mirar la realidad en sus distintas facetas para comprenderla mejor antes de conducirla meramente con ideas. Hay que mirar tanto lo local como lo global. Y hay que mirar la solidaridad como modo de hacer historia con la diversidad en proceso de reconciliación. ¿Qué pasa entonces si se pierden nuestros lentes? Tal vez voy a caer en esa categoría de si piensas distinto no lo digas, pero lo voy a decir. En esta sociedad polarizada necesitamos volver a encontrarnos. Si se nos pierden los lentes, ¿qué hacemos? Preguntamos, pedimos ayuda. Pues eso es lo que tenemos que aprender a hacer otra vez en esta sociedad. Y hay que aprender a mirarlo no como una amenaza. Pues podemos escuchar y decir, esto es una amenaza y ¿qué vamos a hacer? Sino como una oportunidad. ¿Cómo nos encontramos en este mundo tecnológico? ¿Cómo le hacemos para, en vez de ponernos eliminar o bloquear, sí encontrarnos? ¿Cómo nos encontramos con esos jóvenes a los que a veces ya no entendemos? Y quizá volver a esas 3 imágenes del mercado nos dé pistas sobre cómo encontrarnos. Porque podemos pensar, como en el libre mercado, que no hay nada que hacer, que hay que dejar que cada individuo haga lo que sea sin más. Podemos pensar en el divorcio y pensar que siempre vamos a estar más bien confrontados y que no hay manera de encontrarnos. O podemos pensar, como en la
propuesta de la economía civil o de la economía solidaria, en que el hombre es capaz de cooperar, que somos personas capaces de cooperar y arriesgarnos a construir otra vez esos lazos de confianza y de cooperación. Sí podemos tener una sociedad donde se viva en favor de la dignidad de la persona, y para eso sí tenemos que encontrarnos otra vez, y solo si nos encontramos podemos construir lo que sigue, o, para hacer alusión a la imagen de este evento, armar lo que sigue. Gracias. Pues muchas gracias, maestra Gómez-Chico. Vamos a ahora empezar a plantear algunas preguntas que muy amablemente nos han hecho llegar. Un primer tema es justamente AMLO. Para cualquiera de los dos, ¿qué debemos entender por populismo? Y en ese sentido, ¿es verdad que de ganar López Obrador seremos como Venezuela? Menciono de una vez una pregunta relacionada. Quien pregunta aquí hace referencia a José Ramón Cosillo, dice que escribió que en el siglo XX el sistema jurídico justificaba la dictadura perfecta, pues las cámaras del Congreso eran un espacio de materialización del espíritu de la Revolución Mexicana. En su opinión, el discurso juarista de AMLO tiene como pretensión mimetizarse con dicho personaje, con Juárez, y si es así, ¿esa será la justificación ideológica de las acciones del gobierno? Hay que aprenderlo. Es la tecnología. Primero, lo del populismo. Hay tres cosas que pueden llamarse populismo y que pueden confundir. Un populismo que tiene que ver con el acceso al poder, que podríamos llamar populismo electoral, que consiste en convencer a la población de que existió un pasado maravilloso que se perdió gracias a un grupo de malvados que han sido quienes han limitado al pueblo. Y para poder resolver el problema se necesita un gran líder que se conecta con el pueblo, destruye a estos malvados y se regresa a esa época maravillosa. Ese es el populismo electoral, que como pueden ver coincide perfectamente con lo que ha hecho López Obrador. El populismo en términos estrictamente políticos es la ruptura institucional para conectar directamente al pueblo con el líder, destruyendo todos los pasos intermedios. Esto es a lo que me refería yo cuando decía yo alguien que rompe las reglas para hablar directamente a las creencias de su gente. Y en materia económica se le suele llamar populismo al gasto excesivo en el corto plazo, que no es financiable y que eventualmente lleva a una crisis. ¿A qué tipo de populismo me parece que se refiere o coincide López Obrador? Con los dos primeros, que para mí son mucho más peligrosos que el económico. El populismo económico se resuelve con una crisis económica, 2 años después ya más o menos sale uno y no pasó nada. El populismo político suele romper las estructuras de la sociedad y las soluciones acaban siendo muy violentas. Entonces eso es una peor situación, pero creo que eso es lo que va a ser. ¿Vamos a convertirnos en Venezuela? No lo creo por varias razones. Venezuela es un caso único en América Latina. Nunca nadie había logrado destruir un país como lo han hecho en Venezuela ahorita, nada parecido. En todos los demás países ha habido un montón de crisis económicas y un montón de gobiernos autoritarios, pero todos se acabaron con un levantamiento, ya sea de la oposición organizada o del ejército en un golpe de Estado. En el caso de Venezuela, ninguna de las dos cosas ocurrió porque la oposición nunca pudo organizarse y el señor Chávez tenía ascendencia en el ejército y eso hizo muy difícil un levantamiento, pero además de inmediato lo que hizo Chávez fue entregarle Venezuela a Cuba. Lo que ustedes han visto en Venezuela es el saqueo de Venezuela por parte de Cuba. Es una cosa extraordinaria porque es un gobierno, es un estado parásito de uno mucho mayor,
que lo ha destruido. Entonces eso no va a pasar en México, pero podemos tener otras cosas. A mí me parece que una crisis económica es más o menos segura, pero no para mañana, es una cosa que va a irse construyendo y que puede ocurrir 2020, 2021, o sea, no urge pues. Este año y el próximo año van a ser tranquilos, yo no me angustiaría, yo no veo ninguna señal de problema mayor ahorita, o sea, todo muy tranquilo, no pasa nada. Y finalmente, si se está mimetizando con Juárez, López Obrador entiende historia al nivel del libro de texto de cuarto año de primaria. Eso es todo lo que él entiende, o sea, no le crean, él no puede entender que uno no puede al mismo tiempo celebrar a Juárez y celebrar a Zapata. Es imposible. Si Zapata se levanta contra las leyes que construyó Juárez, entonces es imposible defender a los dos al mismo tiempo. Pero pues él no entiende eso. Entonces, no le crean lo que él habla de historia, no crean en todas sus promesas acerca de las maravillas que va a hacer con México. Él es un político profesional, quiere el poder, quiere regresar a México, al México que él cree que fue una maravilla, que es el que él conoció de niño, el de los años 70. Él es una persona del sur de México, entiende al sur y por lo tanto va a ser dañino para el norte, y ustedes son del norte, entonces pues no les va a ir bien los próximos años, pero al sur tampoco, porque el problema del sur no es un asunto que se resuelva poniendo dos carreteras o dando más dinero, es un problema mental, es decir, no han logrado salir del siglo XVII. Y por eso la desigualdad, es decir, no es un fenómeno económico, es un fenómeno que tiene que ver con forma de pensar. Ya me extendí, perdón. Muy bien. No, llegaron dos preguntas que están relacionadas con la posible victoria de Andrés Manuel López Obrador. La primera es qué tipo de oposición debería surgir para aprovechar la oportunidad de colapso de los actuales partidos políticos. ¿Qué nueva composición sería la ideal y cuál es la viable? Y otra que es, ante el desdibujamiento de la estructura tradicional del sistema político, ¿qué rol debe jugar la sociedad civil organizada? ¿Qué batallas debe escoger? Son grupos nuevos que representan algunas de las islas de pensamiento y han ofrecido diagnósticos y soluciones a los grandes problemas. En especial considerando que AMLO ya ha dicho que no confía en la sociedad civil organizada. A ver, López Obrador lo que va a tratar de construir es, insisto, un gobierno parecido al de los años 70, en donde el presidente tenga todo el poder y no haya instituciones intermedias. Si logra mayoría en el Congreso, como todo parece indicar, no va a haber contrapesos. Los únicos contrapesos que podemos tener son las dos instituciones más antiguas de la democracia mexicana, que son el Banco de México y la Suprema Corte de Justicia. Ambas, sin embargo, no son muy fuertes. Adicionalmente, en noviembre salen dos ministros, Cosío es uno de ellos, y va a nombrar Andrés Manuel entrando dos nuevos ministros, así que esto ya alteró la situación. En el Banco Central, el Banco de México, el número de subgobernadores puede ampliarse sin mayor dificultad. Van a argumentar que el banco no está haciendo bien las cosas, que necesita una visión mucho más plural, y van a meter 3 subgobernadores que no van a tener la calidad de los que hoy tenemos, y van a empezar a meter presión para que las tasas de interés bajen en lugar de subir, porque esto permitiría mayor crecimiento, etc. Entonces, no es fácil detener lo que va a hacer el señor López Obrador. ¿Qué puede hacer la sociedad civil? Pues lo primero que sería bueno es que existiera la sociedad civil, porque no tenemos sociedad civil en México. Lo decimos así como si ya la tuviéramos y eso. Es un país de cobardes, ¿no? Para ponerlo claro. Yo ya soy viejito, entonces a mí sí me tocó ese periodo en el cual uno no podía decir lo que pensaba, no lo podía publicar, no se podía organizar. A mí sí me tocó ir a la cárcel por hacer esas cosas, y no lo hacían, Es decir, la inmensa mayoría de mis compañeros, ni en la prepa, ni cuando estuve en el TEC, se metían en estos asuntos. ¿Por qué? Porque a ti te tocaba hacer lo tuyo, tú trabajas, puedes hacer tu dinerito, puedes ser tu familia, no necesitas meterte en problemas políticos, y bueno, pues cosechamos lo que sembramos. Entonces, si quieren que esto funcione, necesitan involucrarse, pero en serio. Esto implica organización, no tenemos sociedad civil organizada. Existen algunas asociaciones empresariales que sí funcionan,
Yo le tengo mucho afecto a Coparmex porque ellos llevan 100 años enfrentándose, no los construyeron desde el gobierno, entonces tendrán sus defectos, pero están organizados. Hay algunos grupos civiles que han estado funcionando mejor, específicamente los que decías, ¿no? Que son think tanks, como le dicen en Estados Unidos, el CISAP mismo, que pueden empezar a presionar, sí, pero no tienen mucha fuerza, ¿no? Para poder hacerlo, pues es complicado. ¿En qué hay que concentrarse? Hay que concentrarse primero y antes que nada en la libertad de expresión. Es decir, López Obrador no le gusta que lo critiquen. Hoy salió a darle una golpiza a Reforma que porque lo acusaron de ratero. Pues sí, sí es ratero, o sea, la evidencia es clara. Sí, se están robando 40 y tantos millones de pesos del Instituto Nacional Electoral con una factura falsa. Que no se haga menso. Bueno, pero el señor está amenazando ya desde ahorita con cerrar Reforma, pues. Entonces, ese es el tipo de cosas que no debemos permitir y hay que estar encima. Creo que alguien que debería tener un papel que no han tenido nunca son los gobernadores, específicamente los gobernadores del norte, para los cuales es importante que López no les genere políticas públicas dañinas. Entonces yo sí creo que de aquí hasta la frontera deberían juntarse los gobernadores y decir, a ver, cuáles son las cosas negociables con López Obrador y cuáles no, dónde vamos a poner freno, cómo vamos a tratar de detener presupuestos inadecuados. Pero acuérdense, esos gobernadores, muchos van a perder el control de su Congreso local, no van a tener diputados federales suyos, sino que van a ser de López Obrador, entonces los van a tener muy amarrados. Si además son rateros, como luego ocurre con algún gobernador, no es frecuente, pero ocurre, pues va a estar más difícil. ¿Cómo debería organizarse qué partidos políticos? No se les aparecen todos, Acción Nacional debe sobrevivir, va a quedar de un tamaño más o menos normal para ellos, 25% de la población de votos, pues. Falta ver cómo se reacomodan y va a estar complicado. Ya muchos están culpando a Anaya de lo que está pasando. Yo sigo pensando que el culpable de todo se llama Felipe Calderón. Es decir, el golpe que da Felipe Calderón al PAN cuando arranca la campaña puso a Anaya en segundo lugar en vez de haber entrado en primero como estaba en octubre. Vean las encuestas de Oráculo para que no haya duda. En octubre estaba en primer lugar Anaya. Sacan a Margarita, hunden a Anaya, luego vienen los golpes de Peña Nieto con la PGR, con los medios, y el resultado ahí está. Pero vamos a ver, los gobernadores del PAN van a ser muy importantes en la negociación. Ese es un partido que va a sobrevivir. ¿Qué otros partidos van a funcionar? Movimiento Ciudadano va a ser muy importante, van a ganar Jalisco. Es un partido que tiene, pues, cuando menos oficio. Vamos a ver qué más hay y vamos a ver cómo le hacemos. Pero sí, si pueden irse organizando, de veras no nos haría nada mal que se organizara la sociedad y no nomás platicaran o mandaran tweets como algunos que yo conozco. Una pregunta que acaba de... Dos comentarios muy breves para completar un poco la idea. Uno, justamente en relación con el populismo, y el segundo modo de entender el populismo político. Al populismo le estorba a la sociedad civil, porque precisamente el que gobierna dice que es el intérprete de la voluntad del pueblo, y si él es el intérprete y el que puede saber qué es lo que piensa el pueblo, pues la sociedad civil le estorba, va a dar otras interpretaciones que no son las suyas. Y por eso la enorme tarea de que sí surja la sociedad civil en México, que la incipiente sociedad civil en este país se consolide y se fortalezcan esos esfuerzos de la sociedad civil. Vimos presencia de sociedad civil en el sismo de septiembre y Bauman diría que eso fue una explosión de solidaridad que surge en un momento determinado, pero no se sostiene en el tiempo. Bueno, esa fue una explosión, pero hay otros esfuerzos quizá incipientes que ahí están, y el reto es que precisamente como sociedad civil, y gane quien gane a partir del 1 de julio, sí sostengamos esos esfuerzos y sí surja esa sociedad civil fortalecida que haga contrapeso y que sea el verdadero pueblo presente en la vida del país. Aquí llegó justamente una pregunta que quizá sea muy compatible con los comentarios de los dos. Ya
habían mencionado los dos como áreas de oportunidad, y la pregunta específicamente es qué liderazgos se necesitan y en dónde. Yo entiendo que en este listado de posibles problemas también está detrás pues un listado de áreas donde se necesitan desarrollar esos liderazgos. Entonces, no sé si quisieran elaborar un poco más acerca de los liderazgos en específico de la sociedad civil. Yo no quisiera amargarlos, pero es que el problema es bastante más grave de lo que parece. Déjenme ponerlo de esta manera. El fenómeno que estamos viendo es algo muy similar a lo que ocurrió cuando aparecieron los medios masivos. Los medios masivos empiezan a existir alrededor de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue un gran choque para los europeos. Ellos esperaban una guerra chiquita donde muy rápidamente se iba a resolver todo. Para 1916 queda absolutamente claro que eso era una matazón espantosa. Y eso les hizo dudar de lo que habían estado haciendo en los 60 años previos, que era pensar que la ciencia nos iba a permitir entender el mundo y controlarlo. En respuesta, lo que van a tener desde entonces en adelante es un crecimiento del pensamiento anticientífico, de la visión sentimental, de la construcción comunitaria desde la política, que no es otra cosa que el totalitarismo, y eso es lo que nos llevó a la Segunda Guerra Mundial. Ese mismo fenómeno estamos viviendo hoy. La crisis de 2008 fue una tragedia para todo el mundo occidental, que les hizo pensar que lo que habíamos hecho en los 30 años o 40 años previos no servía para nada. Por eso empiezo con la gráfica de distribución del ingreso, porque ustedes están convencidos de que el mundo es más desigual, porque eso es lo que está pensando todo el mundo a partir de la crisis de 2008. No importa que yo haya puesto la gráfica, la gente no lo cree. ¿Por qué? Porque la evidencia ya no importa. Hoy nadie quiere creer en la ciencia. Hemos llegado a un punto tal que hay movimientos en contra de las vacunas. Es decir, el fenómeno que estamos viviendo hoy es exactamente igual al de los años 20. Destrucción del conocimiento, construcción de una comunidad desde el Estado, el bloqueo de todos aquellos que no son parte de la comunidad. Eso es Donald Trump. Entonces, lo que estamos viviendo hoy es un proceso equivalente al que llevó a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no estamos hablando de cosas sencillitas, ¿eh? Es decir, lo nuestro, eso de que gane Andrés Manuel y eso que todo el mundo lo ve espantoso, puta, yo lo veo tranquilísimo. O sea, nos tocó el más fácil del grupo, ¿no? Este sí. ¿Qué más puede hacer el señor? Nada, hombre, comparado con lo que vamos a estar viendo en Europa, Estados Unidos y muchas otras partes. Entonces, cuando alguno dice, no, es que si gana López yo me voy. ¿Y a dónde, güey? ¿A dónde? ¿Te vas a ir a Italia, donde ya no hay gobierno, no hay manera de construir un gobierno decente? Italia se viene abajo. ¿Se van a ir a dónde? A Estados Unidos. Sí, lo que estamos viendo es una transformación total del mundo. ¿Qué tipo de liderazgo va a surgir ahí? No tengo la más remota idea. Lo que sí sé es que no puede construirse ese liderazgo con base en lo que habíamos estado viendo en el transcurso de los últimos 100 años. Así que si quieren entender lo que viene, necesitan en serio pensar muy diferente. Yo sé que es muy difícil transmitir esto, pero hago todo lo posible. Y no es mala onda, mañana le vamos a ganar a Corea y todo se verá distinto. Se nos acaba el tiempo, entonces hay algunas preguntas que me permitiré darles en mano para que nada más las puedan revisar y son más bien en la línea de las respuestas que hemos tenido ahorita. Quisiera nada más terminar con dos que tienen que ver más bien con el problema más sistémico. Una es, doctor, ¿cómo se resuelve el problema entre pensar, decidir y la capacidad social del hombre? No es necesario para realizarse plenamente pensar y dialogar. Y otra que tiene que ver con esta gran brecha que existe entre padres, hijos y nietos, ¿no? ¿Qué propone en concreto para padres de más de 60 años? ¿No? Y cómo vincularse con sus hijos y sus nietos. Para padres de más de 60 años yo recomiendo nietos. Sí, yo también eso quiero, pero no me hacen caso mis hijas. Yo creo que lo que necesitamos hacer es pensar en las bolitas anaranjadas, no es broma, ¿eh?
Es decir, necesitamos empezar a entender el mundo distinto. Muchos de los que somos aquí mayores fuimos, pues aprendimos alrededor de una forma de entender el mundo que ya no existe. A mí me parece un tema determinante para entender eso, el asunto del aborto, que yo sé que va a ser un tema difícil por la institución que me invita y por muchos de los aquí presentes, pero es un tema que hay que empezar a pensar muy diferente. Y si no aprenden a pensarlo diferente, sus hijos y sus nietos van a dejar de hablar con ustedes muy rápido. Entonces hay que empezar a pensar diferente. Esto es medio complicado, pero el valor de la vida humana como lo más importante es propio de un siglo que ya no existe. En este momento son otros valores los que van a ser importantes. No es porque yo lo decida, o sea, yo nada más lo estoy diciendo para que no se enojen conmigo, yo nada más lo platico, porque sí es muy importante empezar a pensar. Me paso al otro para que no esté tan complicado. ¿Qué se hace para pensar y a tomar decisiones y hablar? Yo creo que necesitamos entender que es alrededor del lenguaje donde construimos prácticamente todo lo que pensamos. Eso es obviamente la filosofía del siglo XX, pero creo que la construcción de las categorías sobre las que hablamos sí determinan cómo podemos pensar. De manera que mientras más amplio pueda ser su lenguaje, sus capacidades para pensar van a ser mayores. Y aquí ya ampliaría yo el lenguaje a no únicamente hablar. Matemáticas es un lenguaje, computación es un lenguaje, el lenguaje plástico, el lenguaje musical permiten que uno pueda pensar de una manera más amplia. No sé si eso responde a lo que me preguntaron, pero cuando menos ya se les olvidó lo del aborto y ya me voy a hacer. Muchas gracias a todos. Pues agradecemos mucho la conferencia y también la réplica comentario. Próximamente la División de Ciencias Sociales y Jurídicas nos invitará al seminario Construir lo que sigue, cuya primera sesión será el siguiente semestre. Entonces les invitaríamos a que estén atentos en nuestra página web para tener detalles al respecto. Nuestro equipo estará entregando al salir 3 ejemplares de un dossier. Normalmente lo producimos de manera periódica, que intenta ser un instrumento de análisis social. El más reciente es un breve análisis previo a las elecciones, por si alguien estuviera interesado en revisar. La División de Ciencias Sociales y Jurídicas del CISAP agradece a todos los que contribuyeron a que este evento fuera posible, entre ellos el conferencista mismo, el doctor Macario Schettino, a Rodolfo Loyola aquí presente, a Muchomo Restaurante, al Club de Industriales, a la Oficina de Desarrollo del CISAP y de manera especial a Claudia Aguirre. También agradecemos a todos ustedes su presencia y su participación. Muchas gracias, buenas noches.